Hola a todos, bienvenidos a este espacio dedicado al acuarismo marino. Mi nombre es Juan Cruz, soy hobbyista desde hace muchos años y apasionado por los arrecifes. Actualmente soy importador y distribuidor de algunas de las marcas más prestigiosas del país y del mundo entero. Este podcast nace de una idea muy simple, compartir experiencia real, conocimiento práctico y una mirada honesta sobre el hobby que tanto nos gusta, nos apasiona y tanto podemos disfrutar. La idea de este espacio es que sirva tanto si estás dando tus primeros pasos en el acuarismo marino, como si ya tenés un sistema en marcha y querés entender mejor qué está pasando puertas adentro de tu tanque. Acá vamos a hablar de equipos, químicas, errores comunes, aciertos, mantenimiento, crecimiento, coloración y sobre todo de cómo disfrutar el proceso sin volverte loco en el intento. Si te gustan los arrecifes, los corales y querés aprender un poco más en cada episodio, quédate porque este podcast es para vos. Cuando uno decide meterse en el acuarismo marino, generalmente lo hace por una imagen o por algo que vio en internet. Un arrecife lleno de vida, colores que no existen en ningún otro ambiente, peces que parecen pintados a mano, corales que se mueven con el flujo como si estuvieran respirando. Pero esa imagen, ese acuario que vemos en fotos o en videos, no empieza ahí, empieza mucho antes. Empieza en la decisión que tomamos antes de poner una sola gota de agua. Y eso es lo que vamos a hablar un poco hoy, de cómo arrancar bien en el acuarismo marino. Al momento de armar nuestro acuario marino, tenemos que hacerlo con criterio. Tenemos que entender por qué hacemos cada cosa y no simplemente copiando una imagen de internet. El tamaño del acuario, nosotros siempre decimos que cuanto más grande lo podamos hacer mejor, y no es por un tema de lujos o por un tema de placer, sino porque cuanto más litros tiene el sistema, normalmente tiende a ser más estable. Entendemos que obviamente es más complicado armarlo más grande, pero ayuda mucho en la estabilidad la cantidad de litros de agua. Y bueno, lo primero que surge es de cuántos litros hago el acuario. Y acá hay que ser bastante claro desde el comienzo. En el acuarismo en general, cuanto más grande es el volumen de agua, más estable es el sistema. Ya esto no es un capricho, es física, es química y es biología. En un acuario chico, cualquier error se nota enseguida. Un pez come de más, un coral que se muere, un descuido en la reposición de agua y los parámetros se disparan. En cambio, cuando tenemos más litros, los cambios son un poco más lentos, las variaciones de temperatura se amortiguan, los nutrientes se diluyen mejor, el sistema perdona un poco más los errores que podemos llegar a tener. Por eso siempre recomiendo hacer el acuario lo más grande que el espacio y el presupuesto nos permitan, sin comprometer obviamente la economía ni la comodidad en la casa. Eso es algo importantísimo porque después hay que sostenerlo y hay que mantenerlo. Una de las primeras cosas que tenemos que ver cuando vamos a armar nuestro sistema es ver qué roca le vamos a poner, como para que tengamos un poco la relación. La roca un poco es el corazón biológico del sistema. Si el acuario fuera un cuerpo, por así decirlo, la roca sería un poco el corazón y los pulmones del acuario al mismo tiempo. La roca es donde vive la mayor parte de la biología del sistema, tanto las bacterias nitrificantes como las desnitrificantes, que después si querés vamos a ir a ahondar un poco más en ese tema. Todo lo que es la microfauna normalmente está en la roca, está también en la arena y a veces está dando vuelta en el sistema, pero se aloja mucho en la roca. Es un refugio para organismos beneficiosos. Por eso elegir bien la roca ya no es una opción, es algo fundamental. Muchas veces muchos errores que nosotros cometemos o muchos problemas que nosotros tenemos en el sistema vienen desde el momento en el que elegimos la roca. Y es ahí en la roca que tenemos que diferenciar unas de otras. Tenemos lo que se llama roca natural y roca artificial. Siempre que se pueda, la roca natural de calidad es superior a cualquier roca artificial. No porque la artificial sea mala, sino porque la roca natural tiene una porosidad real, tiene historia biológica, se puede colonizar de una forma mucho más eficiente.
Pero bueno, no toda la roca natural está en buen estado. Una roca puede venir cargada de materia orgánica muerta, fosfatos acumulados o restos que con el tiempo se van a degradar y nos van a generar nitratos y fosfatos crónicos en el sistema. Es por eso que es muy importante resetear la roca antes de ponerla en el sistema. Hacer un buen reseteo, dejar la roca sin materia orgánica, hace que nuestro ciclado y nuestra estructura en el sistema sea mucho mejor y nos traiga mucho menos problemas a futuro. Al momento de pensar el aquascaping, nosotros tenemos que tratar de pensarlo un poco como un arrecife real. Espacios abiertos, pasajes, túneles, diferentes alturas, zonas con flujo más alto y con zonas más tranquilas. La realidad es que no todos los corales están a gusto con la misma intensidad de la luz, ni todos los corales pretenden o les gusta el mismo flujo. Entonces es importante tener zonas más altas donde la luz penetre un poco más fuerte, o zonas más bajas donde haya menor intensidad de luz, como lo mismo con el flujo. Una zona con un flujo súper elevado para corales que le gusta más ese tipo de circulación, y otras con lugares un poco más calmos para corales un poco más tranquilos. Hacerlo en un principio, pensarlo en un principio, diseñarlo en un principio, nos ayuda a que después podamos tener un sistema mucho más saludable, con corales que crezcan mucho mejor, más fuertes, más duros y con mejor coloración. Y una vez que terminamos de armar el aquascaping, que ya vemos cómo es que lo vamos a diseñar y cuál va a ser la estética del sistema, pasamos a algo que está bastante subestimado, que nadie le presta mucha atención, pero a mi entender, junto con la roca, es lo más importante que tenemos que tener en nuestro sistema, que es la bomba de retorno. Como regla general, y esto creo que lo sabe hasta el que todavía no empezó con el acuario marino, la bomba de retorno tiene que mover al menos 10 veces el volumen total del sistema por hora. Yo recomiendo que sea más de 10 veces, que sea 15 veces, porque cualquier bomba que nosotros utilicemos con los codos, las curvas, la subida y demás, siempre pierde funcionalidad y nunca da el máximo de lo que realmente debería de dar. Por ende, trato de que la bomba de retorno sea, si puedo, 15 o 20 veces el volumen total del sistema. ¿Por qué insistimos tanto con que la bomba de retorno mueva tanta cantidad de litros, o sea, tan grande con respecto a la cantidad de litros del display o del sistema? Y es porque, en definitiva, las cosas buenas, la magia del acuarismo, ocurre en el sump, donde tenemos la filtración, donde si tenemos macroalgas la hacemos funcionar, donde se generan y donde se albergan mucha cantidad de microfauna, donde tenemos el skimmer, los reactores, donde podemos trabajar sobre la temperatura del acuario y todo sin que el display se vea afectado. Y la realidad es que si nosotros no tenemos una bomba de retorno que conecte fluidamente y efectivamente el display con el sump, toda esa filtración que nosotros vamos a meter, toda esa macroalga, toda esa microfauna, ese skimmer hermoso que le vamos a poner y demás, se va a comunicar poco, va a filtrar poco, y el agua en el display va a terminar siendo deficiente o no lo suficientemente buena como nosotros querríamos que sea. Por eso es vital, es importantísimo que nosotros tengamos una buena roca para un buen filtrado biológico y una buena bomba de retorno para poder comunicar el display con el sump. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta con la bomba de retorno es que gran parte de la oxigenación que se genera a través de la caída del agua al sump a través de esta bomba de retorno. Por eso es importantísimo tener una buena bomba de retorno que mueva una buena cantidad de litros en el sistema y que el display y el sump estén efectivamente bien conectados. Dicho esto, pasamos a la parte no visible un poco de lo que es un sistema de un acuario marino, que es el sump. El sump tiene que ser a grandes rasgos algo simple, accesible y que no nos traiga complicaciones. El sump un poco es el cerebro operativo del acuario, y acá hay una regla de oro que aprendí un poco con los años, y es que cuanto menos vidrios tenga el sump, menos problemas vamos a tener a futuro.
Cada vidrio extra que le ponemos es una posible obstrucción o un nivel que se desequilibra o un problema cuando algo cambia. Un SAMP simple, bien pensado, con espacio real para poder trabajar, es infinitamente mejor que uno muy compartimentado o incómodo, por así decirlo. El SAMP hay que pensarlo como algo accesible, tiene que ser algo súper accesible donde nosotros podamos trabajar sin ningún problema, que la limpieza sea algo cómoda, rápida y efectiva, poder tener espacio para posibles cambios a futuro, porque el acuario tuyo va a evolucionar y el SAMP tiene que estar preparado para poder evolucionar con tu acuario. En el SAMP nosotros vamos a trabajar todo lo que querramos hacer. Vamos a dosificar, lo vamos a hacer en el SAMP. Vamos a modificar temperaturas, lo vamos a hacer en el SAMP. Vamos a trabajar con determinada química, vamos a hacerlo en el SAMP. Queremos reproducir más microfauna, lo vamos a hacer en el SAMP. Todo va a ocurrir en el SAMP. El display lo vamos a tener para poder disfrutarlo, para poder mirarlo, para poder observarlo, para poder ver cómo crecen nuestros animales, nuestros corales. Pero toda la química, toda la parte importante del sistema y la forma de mantenerlo va a pasar en el SAMP. Si nosotros tenemos un SAMP incómodo, si nosotros tenemos un SAMP inaccesible, tenemos un SAMP que no vemos o que no tenemos mucho acceso, lo más probable es que después no podamos hacer grandes cosas con el sistema y empecemos a tener problemas. Hablamos de bomba de retorno, hablamos de SAMP y nos resta hablar también de los generadores de ola. La función principal, una de las funciones principales del generador de ola es mantener materia orgánica en suspensión para que el flujo de la bomba de retorno haga que toda esa materia orgánica se exporte del display y pase al SAMP. En este caso, no solamente es importante la potencia del generador de olas, sino que también es importante cómo disponemos esos generadores de olas. El generador de ola no solo va a mantener la materia orgánica en suspensión, sino que también va a replicar flujos o mareas o movimientos del agua, como si el coral estuviera en estado salvaje. También va a mover la microfauna que esté dando vuelta por el sistema. Así que es vital tener bien diagramado la posición y la potencia de los generadores de ola dentro del display. Todo esto va a hacer que la materia orgánica vaya al SAMP y sea degradado o atrapado por uno de los aparatos que todo acuarista marino tiene en su casa, que es el skimmer. El skimmer siempre es mejor sobredimensionarlo. Si hay un equipo en el que no conviene quedarse corto nunca, es el skimmer. Si tenés que elegir entre uno que te queda justito con la cantidad de litros de tu sistema y uno más grande, siempre elegir el más grande. Un skimmer sobredimensionado trabaja más relajado, es más eficiente y tolera mejor los cambios en la carga biológica que inevitablemente vamos a tener a lo largo de nuestra estadía como acuaristas marinos. El skimmer es un poco el encargado de sacar del sistema todo lo que nosotros no queremos que se degrade y obviamente cuanto antes salga, mucho mejor. Hay muchas marcas de skimmer, en Argentina funcionan todos muy bien. Nosotros tenemos que siempre tratar de tener un skimmer sobredimensionado. Es preferible apagar el skimmer porque está sobredimensionado a tener un skimmer que no logra sacar toda la materia orgánica que necesitamos sacar de nuestro sistema. Bueno, por último vamos a encarar un poco lo que es la ubicación del sistema. Nosotros muchas veces decidimos mal dónde ubicar el sistema por un tema estético. Nosotros vemos el living y decimos, uy, qué lindo, me encantaría tener un acuario acá, sin pensar en las cosas que podrían estar bien o mal. Idealmente un acuario tiene que estar lejos de la puerta, lejos de las ventanas, sin sol directo. Algunos se preguntarán por qué, otros sabrán la respuesta. La realidad es que
Los cambios bruscos de temperatura, por ejemplo, generan mucho estrés tanto en peces como en corales. Y ese estrés en el acuarismo marino siempre nos termina pasando factura. Lo ideal es tenerlo alejado de estufas, por ejemplo, como para no tener grandes problemas cuando calefaccionamos en invierno. No tenerlo en el sol directo porque indefectiblemente nos va a generar algas. Así que, ¿dónde vamos a poner el acuario? También es vital y es importante pensarlo antes de armar el sistema si queremos transitar nuestra estadía como acuaristas marinos sin problema. Como habrán visto, nos falta hablar de un montón de cosas. De hecho, por ejemplo, no hablé de iluminación. Me parece que es algo que tenemos que dejar para un poco más adelante, porque no es tan necesario poner luces cuando recién empezamos con nuestro acuario marino. Armar un acuario marino no es solamente poner equipos caros y agua salada, es entender el sistema como un todo. Es pensar a largo plazo, es crear un pequeño ecosistema que funcione solo y de forma equilibrada. Si la base es buena, el resto y todo lo demás va a fluir. En el próximo capítulo vamos a meternos de lleno en lo que es el ciclado, la biología y cómo arrancar sin apuros. Este es un hobby que casi siempre el apuro se paga caro. Los espero en el próximo podcast, espero lo hayan pasado lindo y les sirva.